una bendición poder compartir con ustedes todas estas riquezas de la palabra de Dios y lo maravilloso que hay, que Dios nos habla. Dios sigue hablando a su pueblo, Dios sigue hablando individual, porque Dios es bueno. Sé que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Esa es la bendición que nosotros tenemos de un Dios bueno, misericordioso, ¿verdad? Y yo quiero empezar orando a Dios para que Dios hable a nuestros corazones, nos bendiga, porque ese es el propósito de Dios, bendecirnos. El propósito de nosotros es buscarle y el propósito de Dios es bendecirnos. Allí en casita, acompañado de tu familia, vamos a unirnos en esta oración ante nuestro Padre Dios, porque Él es bueno. Padre, estamos rodeados de tu mesa, Señor, y estamos contentos, Dios, porque estamos contigo, Señor. Tú estás con nosotros y tenemos contentamiento, Señor. Nos sentimos seguros en ti. A pesar de todas las circunstancias que existen, hay palabra que tú nos has dado a través de la Biblia, donde nos dices que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos en ti porque tú has vencido al mundo. Y esto nos da una clara confianza, total confianza en ti, Señor, que estando contigo, Señor, creyendo realmente a tus promesas, a tu palabra, estamos seguros, Señor. Hoy, mi Dios, como cada día, agradecemos, Dios, la gran oportunidad que tú nos has dado, Señor, al estar contigo, al vernos levantado, haber abierto los ojos para agradecerte por esta gran bendición que es el don de la vida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y yo te ruego, Señor, y te suplico con todo mi corazón, que en cada hogar representado, Señor, y por las personas que nos están escuchando, Señor, nos están viendo en diferentes lugares, que sea manifiesto tu poder, mi Dios, que seas tú, mi Dios, hablando, tocando el corazón de la gente, Padre, que sepan que hay una esperanza para sus vidas, Señor. Padre, y gracias por este lugar que está abierto, mi Dios, para transmitir y dar a conocer tu palabra, dar a conocer, mi Dios, tus propósitos. Señor, es una gran bendición. Te pido bendición para este lugar, Señor, y para los hogares de mis hermanas, mi Dios, de mis hermanos, que tú, mi Dios bendito, les toques, Padre Celestial. Gracias por este tiempo precioso. Ahora te suplico, Dios, que tú bendigas mis labios para que lo que hable, Señor, sea bendecido por ti, sea ungido por ti, Padre, y pueda llegar al corazón, mi Dios, de todas estas personas, Señor, que están esperando una palabra por parte de ti, Señor. Este mensaje es tuyo porque es tu palabra, únicamente lo transmito, pero aún así también quiero ser un instrumento de poder, un instrumento de tu paz, porque el poder viene de ti y la paz que sobrepasa todo entendimiento viene de ti, Señor. Que inunde sus corazones de todos mis hermanos y mis hermanas para que tengan esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias, mi Dios, porque te alabamos. Gracias porque estos jóvenes lo hacen con todo su corazón para darte toda la honra, Señor, toda la alabanza y toda la adoración a ti, Padre. Bendice sus vidas, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya, amén, amén y amén. Es una bendición, en verdad, poder compartir la palabra de Dios. Y fíjense que el tema que voy a compartir con ustedes es un tema que creo que nos compete a todos, es de vital importancia, porque mucha gente tiene un concepto muy ajeno al concepto de Dios. Yo a veces preguntaba a algunas personas con respecto a esto, y lo que voy a compartir es aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Muchas personas tienen la creencia de que antes Dios le hablaba allá a la gente del Antiguo Testamento y pensaban o a un grupo selecto únicamente, pero yo quiero decirte que nosotros fuimos creados por Dios precisamente para comunicarnos con Él y Él con nosotros. Vemos en el libro de Génesis cómo el Señor bajaba al huerto del Edén
¿verdad? Y platicaba con Adán, con Eva, y era una relación tan hermosa, tan íntima, tan preciosa, ¿verdad? Pero esto se cortó a través de ese pecado, de la desobediencia. Pero nuevamente el Señor Jesucristo, hace más de 2000 años, vino precisamente a conectar la relación con nuestro Dios. Dios no ha dejado de hablar, como muchas personas tienen esa falsa idea de que Dios ya dejó de hablar. Quiero decirle que no, porque Dios tiene profetas. Y hay profetas en verdad que son de Dios, profetas que son de Dios. Otras personas no se llamarían profetas, ¿verdad? Pero profetas que todavía Dios sigue hablando, ¿verdad? Dios te habla por la palabra, Dios te habla por las circunstancias, Dios te habla por muchos medios, por su palabra, por sueños, ¿verdad? Por profecía, pero Dios nunca nos deja. Esa es la razón por la cual hasta el día de hoy estamos precisamente cimentados en Dios, porque le hemos creído su palabra. Y precisamente lo que quiero compartir contigo en esta mañana es precisamente aprendiendo a escuchar la voz de Dios, discernir la voz de Dios, entender si es la voz de Dios o es la voz de la desesperación, o es la voz de la duda, o es la voz de etcétera. Miles de voces existen, ¿verdad? Pero para fin de que tú y yo aprendamos a discernir la voz de Dios, tenemos primeramente que entablar una buena relación con Dios, una comunión con Dios, ¿verdad? Cuando nosotros queremos conocer a alguien, ¿verdad? Y luego de lejos nos habla, ya sabemos quién nos habla. Así es como tenemos que aprender a escuchar, a ejercitarnos para poder aprender a conocer, a identificar que realmente es la voz de Dios. Y de eso se trata el tema que voy a compartir contigo en esta mañana, para que estés muy atento. Dios sigue hablando a tu corazón. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros hablamos y decimos, yo quiero que Dios me hable. Y quiero decirle, Dios nos está hablando. Fíjese que ha estado predicando el pastor Florencio unos temas que se me hacen de vital importancia. Y ha hablado del perdón, y yo lo veo como una puerta a la bendición de Dios. Y a veces la gente dice, ¿verdad? Es que yo quiero que Dios me hable. Dios siempre te va a hablar. Lo único que tenemos que nosotros hacer es estar muy atentos, porque Dios siempre tiene una palabra que va a bendecir y va a levantar nuestra vida. Siempre Dios lo va a hacer, porque Dios es bueno. Muchas promesas Dios hizo a su pueblo, que no los dejaría, que siempre iba a estar con ellos, y yo creo que esa promesa sigue vigente hasta estos días. El Dios de Isaac, el Dios de Abraham y el Dios de Jacob sigue al frente, sigue al pendiente de sus promesas, ¿verdad? Y hoy nos ha hablado y nos sigue hablando a través del Hijo. Y quiero compartirte en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, escucha, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, ¿verdad? Y aquí nos habla y sigue hablándonos el Señor. Lo que pasa es que nosotros verdaderamente tenemos que aprender. Te repito, a veces la gente piensa que Dios le habla a ciertas personas nada más. Quiero decirte que Dios sigue hablando a su pueblo, ¿verdad? Entonces, que quites de tu mente y de tu corazón que Dios no te habla. Dios sigue hablándote. Dios sigue hablándote y va a seguir haciéndolo. Por la palabra, ¿verdad? Vas entendiendo en tu corazón, vas entendiendo en tu mente que la palabra de Dios, a través de la Biblia, Dios te habla. Y empiezas, yo estaba analizando hoy en la mañana, mientras seguía dando el visto a esto que iba a compartir, y yo veía en verdad cómo a veces veo la escritura y ya leí esto y lo vuelvo a leer, ¿verdad? Y luego pasan algo que resalta en la palabra de Dios y me da mucha confianza, ya sea para exhortarme, ya sea para animarme, ¿verdad? Ya sea para lo que sea, pero siempre cuando sé que esta palabra viene de Dios, me bendice y me da la paz. Aún sea de reprensión por parte de Dios, me da la paz porque sé que viene por parte de Dios, y que si Dios me está dando su palabra es precisamente porque me ama. Te repito, sea para reprenderme,
¿verdad? Sea para exhortarme, sea para animarme, para lo que sea, pero como sé que esta palabra viene de Dios, en mi espíritu puedo sentir que esta palabra es de Dios y me conforta, me bendice, me anima, aún te repito, siendo de exhortación, porque sé que Dios me ama y sé que lo que hace Dios es quererme corregir por lo mucho que me ama, ¿verdad? Entonces Dios sigue hablando de muchas formas y de muchas maneras. Y me impacta en la manera como Dios ha hablado con sus siervos, ¿verdad? Estuve estudiando esta semana y veo la manera en que Dios se manifestó de una manera muy poderosa, y quiero invitarte que vayamos al libro del Éxodo, capítulo 3. Y Dios habla de una forma muy especial, pero muy especial, ¿verdad? Vamos a ver uno de esta situación en la manera como le habló a Moisés. Fíjese usted, capítulo 3, Éxodo 3, capítulo 3, verso 1. Mire lo que dice. Dice aquí: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Monte de qué? Monte de Dios, ¿verdad? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, entre sí se dijo, ¿verdad? Iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se termina de quemar, no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Fíjese qué cosas tan tremendas en la manera como Dios habla. Hace mucho tiempo, recuerdo que estábamos arreglando un terreno, un lote que nos prestaron, poniendo una como especie de carpa, una manta grande, ¿verdad? Y estábamos arreglándolo y pues no había los recursos. En sí así no había los recursos y sabíamos que teníamos que emparejar y sabíamos que no teníamos el dinero para la lona y teníamos que comprarla, teníamos que comprar madera para hacer la estructura y teníamos que hacer muchos arreglos en ese terreno, y se ocupaban más o menos alrededor de, pues yo creo que unos 10 o 15 mil pesos. Teníamos que comprar la lona y teníamos que comprar la madera y teníamos que hacer todo ese trabajo. Y yo recuerdo que sí vimos, nos lo prestaron, era prestado el terreno, el lote, y pues dijimos, en aquel tiempo estaba nuestro hermano Tirso, en aquel tiempo estaban varias personas, y empezamos a trabajar, a ponerlo firme, pero dijimos, bueno, si hacen falta los recursos, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, pues fuimos a comer. Y yo estaba pensando, dije, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Para esto, ¿verdad? Pues oramos y fuimos a un mandado, pero yo iba caminando y el Señor habló a mi corazón. Vea usted, yo lo sentí de una manera en mi espíritu, yo sentí que era mi Dios, porque a pesar de que yo no había oído así la voz, así de una manera tan especial, yo dije, ah, caray, pero me daba mucha paz. Y me dijo el Señor así estas palabras textuales, se las voy a decir: yo les he dado mi palabra, yo les he dado mi poder, pero ustedes tienen miedo. Confíen, porque yo haré.
Esas fueron las únicas palabras que Dios me dio. Y me dio tanta confianza, me dio tanta seguridad, que le dije a mi hermano, ¿verdad? Íbamos mi hermano Tirso iba adelante y yo iba atrás. Y me acerqué, corrí y le dije, oye, el Señor me habló. Y él me dijo, muy atento, ¿qué te dijo? Que el Señor nos ha dado su palabra y nos ha dado su poder. Que confiemos porque Él hará. Y me dice, ¿eso te dijo el Señor? Sí, me dijo eso. Digo, y tengo mucha paz y me siento tranquilo. Teníamos ese pendiente precisamente de arreglar y hacer la estructura de madera, y necesitábamos comprar la madera, necesitábamos comprar la manta y necesitábamos comprar el material para poner el firme en ese lugar que nos prestaron. Y fíjese que Dios nos dio esa confianza y dijimos así, confiaremos en Dios. Dinero no tenemos, pero fíjese, de una forma sobrenatural el Señor empezó a obrar. Por ahí le hablaron al hermano y le iban a vender una manta, una lona grande, que era precisamente la medida exacta, precisamente para la estructura que ya, y luego fuimos y compramos la madera. La cosa es de que Dios suplió para todo eso. Y yo me quedé impresionado, porque cuando Dios habla, por eso es la razón que al compartirte esta palabra, quiero decirte que tienes que aprender a tener confianza en Dios. Y no te asustes cuando Dios te hable. Dios tiene sus formas, Dios tiene sus estrategias fijas, porque Él sabe de qué manera hablarte, en qué forma hablarte, a través de qué Dios te va a hablar. Él te conoce perfectamente bien a ti, me conoce perfectamente a mí. Dios nunca nos va a abandonar. Él hizo la promesa y está con nosotros. Y déjame seguirte comentando. Ya cuando vimos todo esto lo que teníamos que hacer, las actividades, se preparó la estructura de madera, se echó el firme y Dios suplió todo eso. No había los recursos y Dios suplió. Y suplió para la lona. Le digo, fue mi hermano a comprar, ¿verdad? Y le dieron esa lona, no recuerdo, se la vendieron, se la regalaron, no sé, pero Dios suplió todo. Y Dios sigue hablándonos, porque Dios siempre quiere bendecirnos. Te vuelvo a repetir, probablemente el Señor te hable para exhortarte, pero aún la misma exhortación te da una gran bendición, porque la exhortación, como es palabra de Dios, es bendición. No se diga cuando Dios nos consuela, no se diga cuando Dios habla a nuestro corazón para animarnos, que estamos en desánimo y es que no puedo y es que no quiero. Pero el Señor te habla y te dice, aquí estoy con ustedes y estoy todos los días, ¿verdad? Como cada mañana que a veces te sientes como si no fueras cristiano. Y ¿ahora qué? Hay que aprender, tenemos que aprender precisamente a escuchar la voz de Dios. En el caso de Moisés, Dios le habló a través de una zarza. Pero vamos a ver otro caso que sí me gustaría que lo viéramos. Voy a invitar que vayamos a 1 Samuel 3. Y fíjate de qué manera. Este jovencito, este niño, ¿verdad? Era muy joven cuando Dios le habló. Y dice la escritura en 1 Samuel 3. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Quién era Elí? Elí era el sacerdote, ¿verdad? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, o sea que cada quien hacía lo que bien le parecía en aquellos tiempos. No había profetas en aquellos tiempos, ¿verdad? O sea que era pausado todo esto. Entonces, dice aquí, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel, el verso 3 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel.
Entonces dice aquí el 5, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió a acostar. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete a acostar, o acuéstate otra vez. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Escuche, fíjese, no sabía, él no conocía nada de esto. Sin embargo, vea usted en la manera como Dios le habló a este jovencito. Le habló de una manera especial, audible. Él la pudo escuchar, ¿verdad? Y él pensaba que era él, y él no pudo distinguir porque no conocía al Señor. La palabra de Dios no le había sido revelada, únicamente conocía la voz de Elí. Por eso él se dirigió con Elí y le dijo, ¿verdad? En el 8 dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y volvió a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, dice aquí, entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar, ¿verdad? Y vino Jehová y se paró, escuche, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Te das cuenta en este pasaje? ¿Te das cuenta en la manera que Dios es tan especial? Y Dios nos habla. Dios sigue hablando a su pueblo, sigue hablando a sus hijos. Pero fíjese que este jovencito fue concebido de una manera muy especial. Su madre era estéril. Y lo que él quería, este hijo, precisamente para regalárselo al Señor, para ofrecérselo al Señor. Y vemos en la manera, ¿verdad?, que este jovencito, ¿verdad?, empieza a escuchar la voz de Dios. Y aquí en el verso 12 dice, y aquel día, en el 11 dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, y desde el principio hasta el fin. Pero yo quiero que aquí notemos, ¿verdad?, que lo entendamos con el corazón, que lo entendamos precisamente con el espíritu, ¿verdad? Porque si queremos razonarlo, no vamos a poderlo hacer, o podemos buscar la forma, ¿verdad?, de buscarle un algo, ¿verdad?, comprobarlo de una manera que no lo podríamos entender. Nuestra mente no está capacitada precisamente para poder entenderlo, porque precisamente esto va más allá de nuestra mente. Esto lo podemos entender, pero con el corazón, con el espíritu, ¿verdad? Entonces, vemos de la manera que él le empieza a hablar a este hombre, como vimos en el caso de Moisés, de la manera que le habló a través de una zarza. Aquí fue a través, no de un sueño, aquí fue a través, así, clara la palabra de Dios. Pero como él no entendía hasta que le dijeron, mira, cuando yo no te hablé, pero mira, cuando te hable, Elí, sacerdote, supo precisamente que esto venía por parte de Dios. Y Dios habló a este jovencito, y quiero decirte que a partir de ahí, este varón fue levantado como ese profeta, ¿verdad? Él fue el que ungió a Saúl, ¿verdad? Y Dios hablaba a través, como Dios en estos tiempos habla a través de sus profetas. Y le quiero decir, todavía hay muchos profetas de Dios que no se han contaminado, sino que siguen hablando verdad, siguen hablando justicia, siguen hablando todo lo que Dios les dice. Hay otros que se desviaron y todo lo hacen por lucrar con la palabra de Dios, ¿verdad? Pero Dios sigue hablando a todos aquellos que en verdad le buscan. Dice que el que busca encuentra, dice la palabra de Dios.
al que toca se le abre, dice la Escritura en el libro de Mateo, ¿verdad? Entonces esto nos da una explicación correcta, y esto nos da una seguridad y confianza que Dios sigue hablando en nuestras vidas. Te repito, la gente tiene un concepto o una idea que Dios ya no habla, cuando Dios sigue hablando. Y hay personas, ¿verdad? Algunos pastores que dicen que Dios ya no habla, que el único medio por el cual Dios nos habla es la palabra de Dios. Sí, es verdad, pero aún dentro de todo, Dios sigue hablando, y todo lo que habla lo habla conforme precisamente a la palabra de Dios. Es una bendición el que podamos entender esto, que sea verdaderamente el deleite de tu corazón aprender a escuchar esa voz de amor, su tierna voz de amor, que podamos entenderla, porque quiero decirte que cuando tú aprendas a escuchar la voz de Dios, vas a ver que tu vida va a cambiar, porque le vas a encontrar más sentido aún, a pesar de que Dios te habla a través de su palabra. Pero cuando tú empiezas verdaderamente a buscar esa comunión con Dios, te vas a dar cuenta cuando Dios te hable, y te vas a dar cuenta cuando realmente no sea Dios. Y esto te traerá mucha confianza cuando Dios te habla. Cuando Dios no te habla, vas a ignorar, porque dices tú, pues no, esto ni siquiera Dios me está hablando, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante de otra manera. Y quiero decirte que Pablo también, de una manera muy especial, el Señor le habló. Y vamos al libro de los Hechos 9. Si estás contento en tu casa, estás contento con tu familia, hay veces que Dios nos habla, ¿verdad? Más bien siempre nos habla el Señor, y nos dice: mira, ten cuidado con estas amistades, mira, ten cuidado de esto, mira, cuida tu vida, mira, haz esto. En fin, Dios siempre nos habla, ¿verdad? Y Dios nos habla a través de su Espíritu Santo, que es la gran bendición que tenemos, que no estamos solos. Está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Y vamos al libro de Hechos. Pero me emociono tanto que a veces se me olvida lo que estoy haciendo, ¿verdad? Tan emocionado. Pero no, se me va el rollo tampoco, ¿verdad? Entonces, capítulo 9, fíjate lo que Pablo hacía, ¿verdad? Saulo, el 9, verso 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿verdad? O sea, así le llamaban a los primeros cristianos, ¿verdad? Los del camino, ¿verdad? Ya luego les dijeron cristianos, pero ya fue después, ¿verdad? Pero antes le decían: mira, ahí vienen los del camino, ¿verdad? Dice: los trajese presos a Jerusalén. A eso fue este Saulito, ¿verdad? Y el verso 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Fíjate qué tremenda, en qué manera tan tremenda el Señor le habló. Él nada más vio esa luz resplandeciente, dice, y que cayó. Algunas personas dicen que cayó del caballo, otras dicen que no, que donde decía que el caballo, ¿verdad? Algunas otras dicen: sí, era un caballo blanco, y se vuelve una polémica ahí. La cosa es de que el propósito de esto es que Dios le habló. Si andaba en caballo o no en caballo, la cosa es que Dios le habló, que ese es el punto, ¿verdad? Y el punto es que Dios te va a hablar también a ti. Cuando tú te sensibilices, cuando tú empiezas a ejercitarte precisamente para aprender a escuchar precisamente la voz
que es de Dios, ¿verdad? Y vemos aquí, así de repente, así dice la Escritura, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Fíjese, ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar de coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Fíjese, hasta ellos escucharon la voz de Dios. Y quiero decirte, ya no ha sido desde entonces, aquellos tiempos, ya no ha sido la única vez que mi Dios me ha hablado. Me ha hablado en muchas ocasiones, me ha hablado otra vez por sueños, por visión. El Señor me ha hablado. Y quiero decirle que estos hombres, los cuales el Señor les habló, su vida nunca jamás volvió a ser la misma. Fueron personas que el Señor usó con poder, porque sabían verdaderamente quién les había hablado y quién les había hecho el llamado. Y fueron personas, vemos a Pablo, ¿verdad? Un varón santo de Dios, un varón con carácter, un varón que verdaderamente en ningún momento se echó para atrás. Al contrario, él sabía que el que le había hablado era Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos en el caso de Moisés que no fue el mismo, porque de allí el Señor le hizo una encomienda para que sacara al pueblo de los que estaba esclavizado con los egipcios, ¿verdad? Y le dio instrucciones a Moisés. Y quiero decirte, Moisés fue obediente, porque también sabía que el gran yo soy lo había enviado precisamente a liberar a su pueblo. Fíjate, todos ellos, Samuel, ese profeta, ese jovencito, se convirtió en un varón de Dios, un profeta de Dios, que también hizo siempre lo recto delante de Dios y salió adelante. Entonces, cuando tú aprendas a escuchar la voz de Dios, tú no vas a ser la misma persona. Tú vas a ser diferente, porque escuchaste a Dios, el cual te habló, ¿verdad? Por ahí dice la gente que dice: no, pues es que pues Dios no se hace presente. Mira, el aire no lo ves, pero lo sientes. A Dios no lo ves, pero Dios está presente. Y veces lo sientes, veces no lo sientes, pero Dios está presente en cada evento de tu vida, en cada situación, pero siempre el Señor está presente y listo el Señor para bendecirnos. Así que te vuelvo a repetir, aún en la Biblia encuentras pasajes que ya leíste y los vuelves a leer y resaltan Dios hablándote a través de la palabra, pero es Dios el que te habla. Algunos dicen: pues yo no he escuchado la voz audible de Dios. Probablemente no la escuches, pero la vas a leer, y el Espíritu Santo de Dios te guía, Dios mismo también con el Espíritu Santo, y vas a poder entender en verdad que Dios está contigo y te vas a sentir seguro. Ahora, no es una norma que tú a fuerzas oigas la voz de Dios audible. Dios es especial, ¿verdad? Dios es soberano ante todas las cosas. Él a quien quiere le da, pero mira, a todos nos ha dado su preciosa y bendita palabra, por lo cual, por este manual precisamente, no hemos perdido el rumbo, porque entendemos que si nosotros en verdad le obedecemos a sus mandamientos, tenemos asegurado nuestra bendición. Entonces, sigo compartiendo contigo, ¿verdad?, la palabra de Dios. Es una bendición la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, fíjate que a Juan, el apóstol,
el apóstol Juan, Dios le habla de una manera bien tremenda. Mira, vamos a ver esta situación en Apocalipsis 1, capítulo 1, verso 10. Mucha gente dice, no, pues Dios nada más les habla a los que Él quiere. No, Dios nos habla a todos. A todos los que queremos escucharlo, Dios nos habla. ¿Qué escritura te dije? Apocalipsis 1, versículo 10. Mira, vamos a ver el 9, donde habla el Señor acerca de la visión, ¿verdad? En su palabra. Dice aquí, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El verso 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí, escúchame de qué manera, dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros un mensaje al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, bueno, y luego ya sigue hablando de toda la visión, precisamente, pero lo que quiero yo enfocarme aquí en que veas tú, él nada más escuchó la voz, pero ¿de qué manera? ¿Verdad? Dice aquí una gran voz como de trompeta, fuerte, ¿verdad? Él lo vio de esa manera. Por eso te decía, Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Te repito, Dios te habla a través de las circunstancias, porque Dios siempre tiene una enseñanza para nosotros. Y todo es enseñanza, todo es enseñanza. Entonces, fíjate la gran bendición que en verdad tenemos en estos siervos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y déjame decirte, en estos tiempos también. Podemos ver, hay libros donde te mencionan de muchos profetas de Dios, ¿verdad? Que siempre hicieron lo recto, hablaron todo lo que Dios les dijo que hablaran, y Dios sigue hablando. Por eso es la razón de esto que te estoy compartiendo, que tú tienes y yo tengo que aprender, ¿verdad?, a discernir la voz de Dios. Y Dios siempre va a hablar a nuestro espíritu, siempre va a hablar a nuestro espíritu. Nunca el Señor nos va a dejar únicamente a medias. Pero la pregunta que te hago yo, la pregunta que ahora sí aviento, es precisamente, ¿a qué voces tú en realidad le estás obedeciendo? Ese es el punto, ese es el buen punto, ¿verdad? Por ejemplo, yo veo gente que de una manera muy fácil dicen, Dios me habló y me dijo, así, pero con una actitud de, pues veces de soberbia, una actitud muchas veces como muy altaneros, y veces digo yo, ah, caray, sí, es que Dios me dijo, ve y haz esto, y yo le dije, no, yo no voy, y esas actitudes no son propias de un hijo de Dios, porque una persona que escucha la voz de Dios, hay algo bien especial. Dice, la ley de Jehová hace sabio al sencillo, dice el Salmo 19, ¿verdad? La voz de Jehová, dice que la ley de Jehová hace sabio al sencillo. Entonces, cuando una persona conoce la palabra de Dios, tiene rasgos de Jesús. Jesús era humilde, Jesús era sencillo, Jesús no era una persona agresiva. Él nos da rasgos que todo cristiano, ¿verdad?, debe de tener. Primeramente, una persona
así te lo digo, que conoce a Dios es humilde, es sencilla, no es arrogante, no, porque Jesús, la deidad de Dios, ¿verdad?, está en la persona. Y lo primero que se nota verdaderamente, ¿verdad?, ese es el fruto de lo cual la palabra de Dios habla. Y esas son rasgos, características de un cristiano, de un hijo de Dios, ¿verdad?, que vive y reina Jesucristo en su corazón. Y es una persona totalmente diferente. En esto es cuando nosotros representamos precisamente a Jesucristo a través de nuestro carácter. Dice, mira que él ni carácter tiene. No, debemos de denotar realmente el carácter de Cristo en nuestra vida, el fruto del Espíritu Santo, que es gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera, etcétera. Gozo, ¿verdad? Hay personas que, no, ni me hables, dile nomás cómo vienes, bien enojado, vienes a... No, sino que se ve en nosotros que podemos expresar realmente quién vive y reina. Entonces, ¿qué voces estás escuchando? ¿Verdad? ¿Cómo podemos diferenciar realmente la voz del Señor a las otras voces? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando habla el Señor, ¿qué sucede? Quiero decirte que ocurre lo siguiente. Cuando Dios te habla verdaderamente, tienes unción. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Tienes unción, tienes paz. Así, tienes paz, tienes confianza, tienes quietud, tienes esperanza. Y todo lo que sientes y todo lo que Dios te habla siempre está de acuerdo con la palabra de Dios. Y te quiero decir algo, hay confirmación también por parte de Dios, hay claridad. Fíjate todas las bendiciones cuando Dios te habla. Pero quiero decirte, cuando habla el diablo o otro espíritu, ¿qué ocurre? Te quiero decir lo que ocurre, ¿verdad? Hay duda, hay temor, hay descontento, hay desconfianza, hay conflicto, inseguridad y nada de paz. Hay duda. Dices tú, bueno, ¿será el Señor? ¿O qué está pasando? ¿Verdad? Hay perturbación y también confusión. Así es, ¿verdad? Totalmente lo opuesto a los mandamientos de Dios. Usted ha visto por el internet todas las tonterías que ponen, que los chicles sagrados, que el agua cuando te la avientan en la cara y cosas así totalmente que ni bíblicas son. Y sin embargo hay gente que lo da como aire de Dios, y la risa santa, y que te tumban allí, te avientan y te caes y te descalabras, y que, o sea, cosas que no traen bendición, ¿verdad? Hay gente que se atemoriza cuando ve ese tipo de cosas y dicen, ay caray, ¿qué es eso? Dices tú, es que a mí no me gusta eso, ¿verdad? Y no me gusta. Y luego esta persona, el predicador, está allí tumbándote y el pobre muchacho está así ya casi para caerse y no se cae y se regresa y no se rebelde al Señor, ¡órale! Y lo tumban. Cosas que no te traen confianza. Esto pues no es un show. Las cosas de Dios no son un show. Las cosas de Dios son serias, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando realmente? ¿Qué sucede cuando la carne habla? Cuando tú escuchas a la carne, ¿qué va a haber? ¿Qué ocurre cuando todo esto sucede? Quiero decirte que hay vacilación cuando la carne habla, ¿verdad? Decepción también. Tú eres de doble ánimo, ¿verdad? Seducción por lo pasado, como el pueblo de Israel que decía, no hombre, tan a gusto que estábamos allá en Egipto, comíamos ajos y cebollas y pepinos, y aquí, ¿dónde nos traes a morir? ¿Verdad? ¿Se acuerdan del pasado? Yo en mis tiempos, tenía muchas novias, yo en mis tiempos hacía lo que... O sea, es lo que hace la carne. Te trae al presente tus victorias pasadas. Cuando resulta ser que la palabra de Dios dice que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Sabes por qué? Porque Dios las hace. Pero te vuelvo a repetir, ¿qué voz? ¿A qué voz tú le estás obedeciendo? ¿Es Dios el que te habla? ¿Es tu propia carne? O a lo mejor el diablo es el que te está aconsejando. Y para colmo, mal.
esta va a ser una pregunta que yo te voy a hacer. Y esa es una pregunta que tú tienes que hacerte a ti mismo. Y si no es Dios el que te está hablando, entonces tienes que valorar y disculparte ante el Señor. Y busca a Dios. Te vas a sentir contento, te vas a sentir contenta y va a ser una gran bendición. Ya tocaremos este tema todavía más profundamente. Este es el inicio de lo que estamos viendo, pero te quise dar a conocer estos santos siervos de Dios del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y yo estoy seguro que vas a aprender y vamos a aprender juntos. No todo lo sé, ¿verdad? Pero Dios junto con todos nosotros va a ser de mucha bendición. Así que vamos a darle gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Pero quiero dejar muy claro, Dios no ha dejado de hablar a su pueblo, Dios no ha dejado de hablar a su iglesia, ¿verdad? Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Así es de que voy a pedirte que allí en casita cierres tus ojos y nos concentremos únicamente en Dios. Probablemente tú no has hecho caso a lo que Dios te ha dicho y has brincado los lineamientos, y a veces dices tú, te sientes frustrado porque dices que Dios me puso en mi corazón que hiciera esto. Lo hice y no resultó porque no fue de Dios. Yo creo que es un tiempo bueno el que estamos pasando. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Nos disculpamos delante de ti, Señor, porque muchas veces no eres tú el que nos dices que hagamos cosas y sin embargo las hacemos, Señor. Perdónanos, Padre. Queremos aprender a buscarte, queremos aprender a escuchar tu dulce voz, Señor. Para que tú nos hables, Señor, sabemos que tu voz se conecta a nuestro espíritu y nuestro espíritu tiene que doblegar a la carne para que seamos obedientes en todo lo que tú nos hablas, Señor. Padre, estamos en tus manos y estamos esperando en ti, Señor. No hay otro deseo de nuestro corazón, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Te damos la gloria, Señor, y la honra, el poder y la alabanza, Señor. Te pido por la iglesia de Loma Dorada, Padre bendito, que tú les bendigas, que tú les levantes, Señor, y que tú pongas en ellos el querer escuchar tu voz, Señor. Porque yo estoy seguro que si ellos realmente escuchan tu voz, van a ser hombres y mujeres de decisiones firmes, decisiones concretas con respecto a tu palabra, Señor. No va a haber variación en sus vidas, Señor, porque el propósito, Señor, y lo que los guía es tu palabra. Ellos seguirán adelante, hablando tu palabra con denuedo, sin temor, Señor. Bendice tu iglesia de Loma Dorada, Padre bendito. Bendice tu iglesia, Padre, y ponemos delante de tu presencia todas las peticiones que ellos tienen, Señor. Mi petición, mi Dios, es que tu pueblo sea levantado, Señor. Es que mi familia sea transformada también por tu Espíritu Santo. El deseo de mi corazón, Padre bendito, es que tus siervos, nosotros tus siervos, el equipo que conforma esta iglesia de aquí de Loma Dorada, Casa de Oración, seamos un ejemplo vivo de tu poder, Señor, y podamos dar confianza y seguridad a la gente. Que nada nos tache, Señor, de mentirosos o de hipócritas, sino al contrario, Señor. Queremos esforzarnos para que esta iglesia tuya sea presentada un día por nosotros ante tu presencia y tú puedas decirnos, Señor, pasen al gozo de tu Señor. Y qué triste sería, Señor, que por falta, Señor, de no obedecerte, aún escuchando tu voz, te desobedezcamos, Señor, y nos digas: apartaos de mí, hacedores de maldad. No queremos eso, Señor. Te amamos, Señor, y queremos buscarte más. Queremos que tú nos hables, Dios, y no queremos escuchar la voz del éxito, el malo, Señor, sino queremos escuchar tu voz para que tú nos bendigas, Señor, y nos levantes y ser un claro y vivo ejemplo de que tú reinas en nuestros corazones, Señor.
Te honramos, Señor. Ponemos en tus manos, Dios, ya que estamos orando también por la vida de Cuquita, la mamá de Víctor. Que tú le sanes, que tú le levantes, Señor. Si alguien conoce el corazón de alguien, eres tú, Señor. Te pedimos por Cuquita que tú le toques, que tú le sanes. Sí, Padre, por Víctor, su hijo, que está allá en Alemania también. Por Lupita, Señor. Por su hijo, Padre. Por la familia Elías. Por Goyita. Por todos sus hijos, Señor. Por su economía. Por su trabajo, Padre. Gracias, Señor, también por Pina, la cual ponemos en tus manos. Por su hermana Marta, Señor, que tú le levantes, le transformes y le bendigas. También ponemos a Florencio en tus manos, a Cintia, a sus hermanos de Cintia, a Jorge, Señor, que tú le levantes con poder, a don Jorge también, Señor, a su mamá de Jorge también, Señor, a Cintia, a Jessica, que tú levantes sus vidas, Señor, de una manera poderosa, Señor. A toda la familia la ponemos en tus manos. Al papá de Florencio allá en Nayarit, Padre, que tú sigas haciendo tu obra en la vida de su mamá y de toda su familia, Padre bendito. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Por Rodolfo allá en Estados Unidos, Señor, también. Por Omar, Señor, que tú le levantes con poder, Señor. Siga sanando, mi Dios, su corazón, su cuerpo, Padre bendito. Y gracias por la congregación, Señor. Levántalos, Padre, y levántanos a todos, Padre. Que seamos, mi Dios, siervos santos, esforzados, valientes, Señor, porque hemos oído la voz del Maestro. Y con esa voz, Señor, seguiremos caminando a donde tú nos envíes y vayamos a donde tú quieres que vayamos, Señor. Y no tengamos miedo de nada, Señor. Ayuda la economía, mi Dios, de todos los congregantes de Loma Dorada, Padre. Porque ellos están esforzando, Señor, en sus diezmos y ofrendas, Padre. Yo sé que les vas a multiplicar, Padre. Porque tú a veces pides, Señor, pero para bendecirlos grandemente, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus finanzas, Padre. Sana sus finanzas, Señor. Porque realmente tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel en todo, Señor. Y si tú nos pides, es porque quieres bendecirnos grandemente, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Por toda la congregación de Loma Dorada, bendícela, Señor. Y bendícenos a todos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, amén. Amén y amén, Señor.